proyecto que es muy importante que en este momento presentó Tetaz en el Congreso, pero que Duhovne también durante el tiempo en el que fue funcionario lo estimuló, de tratar de pensar una moneda común junto a Brasil. Y con todos los problemas que tiene nuestra moneda, es decir, con todos los problemas que tiene nuestro país por no tener una moneda, justamente, a mí me parece que ese es un proyecto muy interesante. El problema que nosotros tenemos ahora, que es un flor de desafío, es por qué los brasileros van a querer tener una moneda común con la Argentina. Eso que existía como posibilidad en el 2017... El más enfático en Brasil de un proyecto así es Lula. Sí. Desde lo discursivo, Edith. Por lo menos. Vamos a ver desde la práctica si después lo llevan adelante. Vamos a ver. Desde lo discursivo, cuando vos haces campaña, muchas cosas decís también para captar fondos de financiamiento de tu campaña. Después hay que ver qué pasa. Y vamos a ver si después nos sometemos a la disciplina que te implica el Banco Central del Brasil. Los griegos les costó muchísimo subordinarse a los alemanes en el sentido de la disciplina fiscal. Cuando llegamos a la zona euro y muchísimo. Pero los argentinos seguiremos las pautas de disciplina fiscal del Brasil. Es muy difícil. Es un enorme desafío. Los argentinos tenemos que cambiar muchísimo, muy fuertemente para salir de esta crisis y salir de décadas de decadencia. Entonces, mi esperanza es que sí, que estemos a la altura de poder hacer esos cambios que funcionaron en otros países. No tenemos que inventar nada nuevo, no tenemos que hacer magia. Tenemos que empezar a hacer lo que hizo que diferentes países salieran de crisis. Entonces, mi expectativa, y por lo cual estamos trabajando en Juntos por el Cambio, es que sí. Pero respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que lo que necesita hacer la Argentina hoy en día, con todos nuestros socios de la región, es ver cuál es el máximo beneficio para nuestro país. Dejar de intervenir en política interna de otros países diciendo esto me gusta o esto no me gusta. De nuevo, salvo dictaduras. Eso es un límite. ¿Por qué? Porque la solidaridad democrática internacional tiene que existir y porque los pueblos que viven bajo dictaduras no se pueden defender solos. Pero los brasileños se están eligiendo libremente. Entonces, a mí lo que me interesa es tener la mejor relación para la Argentina que se pueda tener con el presidente que gane. ¿Y Macri es populista? Creo que Macri llevó adelante algunas medidas que son populistas, como él mismo señaló en Primer Tiempo y que en su nuevo libro y en sus intervenciones actuales las está criticando y también está apurando dentro de Juntos por el Cambio cierta tendencia que hay en algunos de hacer populismo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es razonable esto. Nosotros venimos de una historia en donde el populismo nos cruzó fuertemente. Entonces no es solamente exclusividad de un partido político. Sí, obviamente yo veo en el kirchnerismo y en el peronismo una tendencia no solo de creación, sino también de consolidación del populismo. Ahora vos estás marcando que vos avisorás una corriente dentro de Juntos por el Cambio que manifiesta que hay que hacer populismo. No, ¿qué hizo populismo? Pero hoy que Juntos por el Cambio que considera que no hay que hacer populismo. En las discusiones que están dando, estamos hablando de populismo económico en este momento, sí. ¿no? Digo, repartir. Platita. Sí, eso. En las discusiones que están teniendo todos los economistas de todos los partidos que forman parte de Juntos por el Cambio, hay acuerdo en esto. Yo disiento de la definición tan tajante y clara que hablan sobre el populismo, porque la verdad, yo lo vengo estudiando hace años y no, el populismo nació por derecha en los Estados Unidos de América, por izquierda en el antecedente de la Unión Soviética, en los rusos. En nuestro país, por supuesto, era el epíteto para descalificar al peronismo, pero también Macri, lo reconoce la diputada, fue populista. Yo reconocí que aplicó algunas medidas. Yo no creo que haya sido populista. ¿Qué quiere decir populismo? Según Macri... Bueno, según la diputada. Yo también vengo estudiando populismo hace muchísimo tiempo. En mi tesis doctoral yo me centré en el estudio del peronismo y obviamente entender las ideas políticas fue una parte sumamente importante. Para mí el populismo es creer que hay algunos que están por encima de las instituciones. Es creer que hay una persona que no representa al pueblo, sino que encarna al pueblo. Y esto significa que entiende mejor que el pueblo y mejor que las instituciones que están para asegurar, por ejemplo, la división de poderes, lo que se necesita. ¿Por qué los persiguieron Sí, por supuesto. Usted que habla muy bien y yo comparto de la unión de los
sobre todo de los continentes que nos rodean. Hubo una iniciativa del general Perón que se llamó ABC y que abarcaba justamente Chile, Brasil y la Argentina. Los tres fueron destituidos del poder. ¿Cree que es al azar cuando esas ideas se vuelven tan difíciles de aceptar por el statu quo? A mí me parece que lo que hizo el peronismo en el periodo 46-55 fue reemplazar un statu quo por otro, pero que si bien nosotros lo que vemos en esos ¿Pero años... por otro más justo o es igual? ¿Un No, statu quo? se ha incorporado a Hubo mucha gente en industria. un proceso que empezó en los años 30 también y que nos Sí, cuesta... con los conservadores. Y No, que yo lo y que digo nos cuesta claramente, reconocer, pero lo empezó en los años profundizo. 30. Pero para mí el problema es que lo hizo de forma autoritaria, que lo hizo Sí, cerrando cometió medios de errores, prensa, que lo cometió hizo errores. encarcelando opositores. Sí, para mí no es un error el autoritarismo. Bueno, Ay, no. abusos. ¿Sabe lo que pasa? El peronismo Yo lo sufrió... llamo autoritarismo, Está bien, no lo sé cómo llamo errores o no sé abusos, me cómo suena lo un habrá- poco No sé cómo metafórico. lo habrá tratado usted en su tesis. El peronismo tuvo 400 muertos bombardeados civiles en la Plaza de Mayo. Sí. Y hay 8.000 desaparecidos o la cifra que está entonces. Digo, atención cuando analizamos la historia. Digo, yo sé que usted además, por ejemplo, a diferencia mía, cree que las Malvinas son de los Kelpers. Pero bueno, son diferencias históricas. No me chicanee, digo, no hace falta. Si quieren hablamos de eso, pero No creo ya eso. basta. No. Ah, bueno. Bueno, entonces, a ver, si quieren hablamos de eso, pero me parece que no eso me interesa, no. Hablemos no, del no. futuro, ¿no? A ver, Dile. a mí me parece que lo importante acá es, en la Argentina, en la historia del siglo XX, tenemos muy pocas cosas, al menos yo tengo muy pocas cosas para reivindicar de una historia que estuvo todo el tiempo cortada por golpes de Estado. Pero A mí eso me interesa quiero la discu- democracia. ¿Pero usted a mí sufrió algún golpe de Estado? Yo nací en 1981, Bueno, yo nací en un yo golpe de sí Estado. atravesé 2 dictaduras. Entonces sé de qué estoy hablando. Yo también sé de Claro. qué estoy hablando, aunque tenga 41 años. Yo No, también yo sé no de la qué estoy estoy hablando. descalificando por la edad. Un poco me parece que sí. Pero bueno, por la edad o por lo que sáquese- pienso o por sáquese lo que su tuiteé. No, bueno, yo tengo ideas diferentes a Está las suyas, por perfecto. supuesto. Y yo lo que Pero creo es que admítala. sus ideas y mis ideas tienen que convivir para que la ¿Cómo sociedad no? sea mejor. Absolutamente, A absolutamente. mí me Estoy parece total- muy interesante este debate porque, primero porque la verdad es muy interesante ver cómo están los dos muy, de alguna manera, instruidos en historia y se puede debatir con nivel. Esto es un debate con nivel. Primero eso. Y yo te quiero agradecer esta Sí, posibilidad, no lo Sabrina, tomes mal, porque le acá en pido Polongo lo disculpas tenemos si todos los usted- días. Por favor. Y es interesante porque no hablamos de historia. Ustedes fíjense, y lo que trae a colación Eddie de Brasil, no hablamos de historia, hablamos de actualidad. Entender lo que pasó hace 40 años nos puede llegar a poder vislumbrar el futuro porque es la consecuencia de lo hoy. Por eso son interesantes estos debates. Fíjense cómo a raíz de lo que sucede en Brasil o a raíz del presupuesto terminamos una vez más chocando en esto. Ahora, es real que los modelos han empezado a crujir y que no es tan radicalizado, Sí, no, hay, pero a mí, no pero a está mí me tan... quedó una espina clavada en el cerebro. ¿Las Malvinas son de los Kelpers? Las Malvinas es un problema absolutamente complejo que tiene la Argentina, que yo reivindico muchísimo la política llevada adelante durante el gobierno de Ilia, que creo que era una negociación pacífica que tiene en cuenta también a las personas que viven en la isla, que no son aquellos que disputaron el territorio en un momento. A mí me parece que cuando nosotros entramos en debates chauvinistas y queremos tener eslogans, es un problema y que necesitamos, de nuevo, como me interesa el futuro, llegar a convivencias que se muestran muchísimo más fructíferas. No es imponiéndole nada a nadie que lo vamos a lograr. Entonces, a mí lo que me interesa es volver a una etapa de diálogo, de negociación, y me encantaría que los Kelpers elijan ser parte de Argentina. Me encantaría que la Argentina sea un país que les ¿Participarías de dé una misión que lleve esa propuesta a Sí, Puerto Argentino? en principio creo que tenemos que trabajar muchísimo para que la Argentina sea un país atractivo para otras personas. Ahora, antes- Hoy no lo está haciendo, hoy se están yendo nuestros jóvenes, hoy tenemos otros problemas. Ahora, Entonces, a mí lo que me interesa es hablar la razón por la cual yo abandoné mi cómoda vida de universidad y de una ONG que laburaba
derechos humanos y me metí en política es porque creo que la crisis que tenemos se cambia en el futuro, no discutiendo el pasado. Ahora, la guerra... Yo creo que heredé un país que está lleno de problemas y que si nosotros los que estamos acá sentados seguimos hablando del pasado y no trabajamos para cambiar esta historia y no empezamos a ponernos de acuerdo sobre decisiones, mi hija, sus hijos no van a tener un buen destino en este país. Ahora, en ese camino respecto de las Malvinas era el que se iba antes de la guerra. Estábamos muy cerca de la convivencia, de trabajar en conjunto. YPF los atendía, los malvinenses venían al continente a cada rato. Para mí fue el momento más interesante. También, inclusive. se casaban. Mucho más. La locura de Galtieri retrasó todo. Absolutamente. La locura fascista de Galtieri. Mi problema, y por eso hablé de chicana, no tiene que ver con la soberanía y con las Malvinas, tiene que ver con la guerra absurda, con la guerra en la que mandaron a matar, un genocida borracho mandó a matar a chicos y usó ese patriotismo para legitimarse en el poder. Yo tengo un montón. Yo no soy chauvinista, por las dudas. Un montón de problemas con la guerra. Y me lo banco. Está perfecto, y a mí me encanta. Y a mí me consta que era borracho porque yo le servía el whisky. A mí no. Lo hemos contado. No, a vos alguna vez. No, a vos no. Bueno, yo era Colimba y estaba... ¿En serio? Donde Galtieri se tomaba una botella no tomaba de whisky argentino, por reunión en el comando de la guerra. Ahora, yo creo que hablar para atrás es importante, porque acá Campolongo dice el plan ABC, Argentina, Brasil, Chile. Una de las cosas que nos tapó, por ejemplo, el escándalo Odebrecht, la gran superconstructora que terminando con un gobierno en Brasil, con presidentes presos en todos lados, nos dejó sin el soterramiento del Sarmiento acá. Una de las principales obras que eso terminó y no se conversó más, y si yo le saco el tema no van a saber de qué hablo, es el corredor transoceánico San Pablo-La Serena, que es una obra monumental que uniría el Atlántico con el Pacífico vía terrestre y que haría que la ecuación económica de América del Sur haga así. ¿Ustedes tienen lectura de alguien que esté hablando de este tema hoy en la Argentina? Sí, pero... Nos preguntamos por qué no hablamos de este tema, no, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Chile. Eddie, en general en esos grandes proyectos no tenés que buscar la mano negra de los Estados Unidos o de Inglaterra. La acabás de poner vos, ¿eh? No, cola de paja tenés. ¿La sacaste vos sola? ¿Me podés dejar? ¿Pero quién dijo la mano negra de los Estados Unidos? Yo dije Odebrecht. No hay que poner la mano negra, no, porque... ¿Qué intereses? El ABC, lo frenaron, el ABC. El ABC derrocaron a los gobiernos. En general, hay otros intereses, que es el puerto de Buenos Aires. Ahora cuando empezás a analizar los puertos argentinos, la competencia de los puertos argentinos, que hay toda una historia entre Bahía Blanca, Mar del Plata, es brutal. Todo privado. El pequeño interés, pero ni siquiera es privado. Ahora, yo creo que lo bueno, ¿sabés que lo bueno de la historia y del periodismo es que, a ver, la CIA de los Estados Unidos reconoció que fue fundamental su papel para derrocar a Salvador Allende en Chile y para que viniera la dictadura de Pinochet. No es una posición de izquierda, es historia. Aunque no nos guste, es historia y eso pasó. Bueno, Salvador Allende no era el mejor presidente de la historia de Chile. Bueno, pero lo tenía... Está bien, pero lo tenía que... Iba a la dictadura cubana. Pero vos estás de acuerdo... Está bien, pero entonces hagamos una cosa. Vos estás de acuerdo con que un país extranjero imponga el gobierno que le parece en otro país. Que eso es lo que sucedió en Chile. Bárbaro. Cuba imponía a través de... Con un cartel que seguramente los soviéticos sin ver a los cubanos no impusieron nunca nada. Volviendo a los soviéticos. Chicos, le damos la palabra a la invitada. Le damos la palabra a Sabrina, por favor. Yo disfruto un montón esta conversación en historia. Soy historiadora, doy clases de historia en la Universidad de Buenos Aires. La verdad es que me genera mucho placer conversar de esto y estar conversando en la televisión sobre esto. Al mismo tiempo, me parece que nosotros tenemos que mirar de forma muy crítica en la historia del siglo XX, básicamente porque los resultados que tenemos hoy no son ajenos a esa historia. Y hay, no una historia política, pero sí una historia social que a mí me interesa que recuperemos, que es la de nuestros abuelos o nuestros padres que llegaron muchas veces perseguidos por hambrunas o por la guerra, que vinieron acá en general sin un mango,
que laburaron y que tuvieron hijos, que accedieron a una educación de calidad, que les permitió estar mejor y que esos hijos también muchas veces tuvieron otros hijos que estuvieron mejor. Es decir, lo que vemos es una historia social de gente que se esforzó, que trabajó, que la pasó dura para que sus hijos estuvieran mejor y que sacaron un país adelante. No gracias a la política, porque estamos viendo que la política fracasó también en el siglo XX. A mí me parece, agarrando esta historia social de la Argentina, que es eso lo que nosotros necesitamos ahora. Nosotros necesitamos volver a trabajar, volver a esforzarnos y que nuestros hijos vuelvan a tener futuro. Hay una visión que a mí realmente me convence, que no es placentera, pero que me convence, que es el momento de la salida de los judíos de Egipto. Cuando los judíos salen de Egipto, salen de la esclavitud, están en el desierto y la pasan horriblemente mal durante una generación entera hasta llegar a la tierra prometida. Yo creo que nuestro papel es el de esa generación que se tiene que esforzar para que sus hijos estén bien. Yo te quiero preguntar concretamente, volviéndolo al terreno de la discusión posible, de la Argentina posible. Vos marcabas lo de no te gustó o te hubiese entusiasmado ver recortes igualitarios, por ejemplo, si hay recortes en determinadas partidas del presupuesto que también estén en vigor para las empresas de origen público, de capital público. Mi pregunta es, Juntos por el Cambio, ¿cuál es el trazado que tiene para, en principio, aquellas personas que hoy están en la marginalidad, para los trabajadores informales, y si vos reemplazás el empleado público, ¿con qué? Ya, ¿cómo vendría de un día para el otro mágicamente a agrandarse la porción de capital privado, de empresas? Sí. Me parece que la idea de un día para el otro y mágicamente no es así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un país que no es el país ni siquiera del 2015. Estamos mucho peor. Tenemos más del... Vos me preguntabas antes los recortes que más me dolieron en niñez. ¿Por qué? Porque tenemos más de un 50% de niños y jóvenes que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar con los jóvenes, que son los principales afectados por la falta de empleo. Tenemos que hacernos cargo de una situación que tenemos hoy en la Argentina que es inédita, que tener trabajo y ser pobre son dos cosas que pasan al mismo tiempo, que nos malacostumbramos a tener que tener 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, los que podemos, los privilegiados que llegamos a fin de mes y no nos estamos endeudando